Atención, tenemos un informe especial respecto a la situación penitenciaria paraguaya. Ya más hace rato, ya con Dante y Natalia hablábamos de estas nuevas penitenciarías que se van a crear en Paraguay para tratar de cubrir un poco con toda la superpoblación que hay en las cárceles nuestras, cárceles de máxima seguridad que se van a crear. Pero fíjense qué tan grave es la situación real de presos en Paraguay. Hay un estudio que hizo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que publicó en este mes, el mes de noviembre, o sea que es un informe muy pero muy actualizado respecto a los números y una comparación con lo que ellos creen que es la capacidad máxima de las cárceles versus la capacidad que informa el Ministerio de Justicia. Vamos a hacer un desglose de solamente 5 cárceles, porque son varias las penitenciarías de Paraguay. Esta es la penitenciaría nacional, la de Tacumbú, tiene una población actual de 3.335 reclusos. Según el Ministerio de Justicia, la capacidad de Tacumbú es de solamente 1.530. O sea, tiene 3.335 con una capacidad de 1.530. En ese sentido, el índice ocupacional es del 218%. Pero, según el mecanismo, la capacidad real de la penitenciaría de Tacumbú es de solamente 480 personas. O sea, hay un índice ocupacional de 695%. Tenemos otra, la Penitenciaría Nacional de Emboscada. En esto. Emboscada tiene una población de 1.456 reclusos. Según el Ministerio de Justicia, la capacidad es 408 reclusos. Es decir, hay un índice ocupacional de 357%. Según el mecanismo, la capacidad real de emboscada es solamente 204 reclusos y hay 1.456. O sea, hay un índice ocupacional del 714% en emboscada. Tenemos otra placa más para hablar de la penitenciaría de Villarrica. Villarrica tiene una población de 342 reclusos. La capacidad, según el ministerio, es de 290, con un índice ocupacional de 118%. Se dan cuenta que casi en todos los casos supera la capacidad real. Según el mecanismo, la capacidad de Villarrica es de 53, o sea, el índice ocupacional es de 645% de la penitenciaría de Villarrica. Vamos ahora a la cárcel de Ciudad del Este. Ciudad del Este tiene una población de 1.442 reclusos. La capacidad, según el ministerio, 636 personas allí. El índice ocupacional, igual, más del doble, 227%. Pero según el mecanismo, la capacidad es de 191 reclusos, lo que da un índice ocupacional de 755%. Vamos ahora a la cárcel de mujeres, el penal del Buen Pastor. Fíjense, Buen Pastor tiene una población de 472 reclusas, capacidad de 470, es decir, está al 100%, ahí al límite. Según el mecanismo, la capacidad de 151, lo que da un índice ocupacional del 313%, también en la cárcel de mujeres. Haciendo un resumen total, porque tomamos solamente, digamos, los peores 4 casos, más el caso de El Buen Pastor. Según según el resumen y según el Ministerio de Justicia, la sobrepoblación crítica es del 72,3%, con una sobrepoblación de 14,1% y sin sobrepoblación 13,6%. Esto tomando todas las penitenciarías del país. Es decir, están con una sobrepoblación ya crítica el 72% de las cárceles paraguayas. Con una sobrepoblación todavía aguantable, digamos, pero que ya pasa el límite, 14%, y sin sobrepoblación solamente el 13,6%. Vamos a ver ahora el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en su resumen. Según el mecanismo, la sobrepoblación crítica la tienen el 99,6% de las cárceles. Todas las cárceles de Paraguay, según el mecanismo, tienen una sobrepoblación ya crítica. Según el mecanismo, solamente un nivel de sobrepoblación no muy preocupante, o sea que ya excede, obviamente, todos son datos preocupantes, pero no en estado crítico, 0%, ninguno. Y sin sobrepoblación, 0,4%. Recuerdo que era algo así como una cárcel, una penitenciaría que no tenía sobrepoblación. El 99,6% de las cárceles paraguayas
tienen un nivel de sobrepoblación crítica. Ahí ya tendríamos que entrar, tal vez para un próximo informe, en las causas. ¿Qué cantidad de esta población tiene condena? ¿Qué cantidad no tiene condena? ¿Qué cantidad podría solucionarse el inconveniente con una prisión domiciliaria, pero controlada, tal vez con mayor incremento de tecnología, tal vez acelerando los trámites dentro de la justicia? O sea, no es solamente un problema de los edificios o la falta de edificios, ¿no? Exacto. Sí, lo que dice Dante, las pulseras electrónicas, las tobilleras que vemos en otros países que tantas veces ya han formado parte de proyectos de ley que finalmente no se aplican, ¿verdad? Para otorgar prisión domiciliaria y acelerar los procesos de los presos sin condena, la cantidad de inocentes que estarán en la cárcel, los que ya tendrían que salir eventualmente, y otras medidas más que pueden pasar desde lo muy profundo, desde la educación inclusive. Pero este es el informe. Sobrepoblación crítica, 99,6% de las cárceles en Paraguay, y ya veían ustedes los datos anteriores. Lo que significa que la solución con nuevos edificios, no sé si va a llegar. Creo que este número va a bajar pero un poco. digo nomás para cerrar, brillantes los datos, ¿verdad? Dice que van a empezar las licitaciones el año que viene. Exacto. Se van a adjudicar, siendo optimista, a mediados. Van a comenzar a construir a finales del 2019. ¿Y cuándo van a terminar? Y cuando estos números van a seguir creciendo, ¿verdad? O sea, es un problema bastante más profundo. Obviamente ayudará a crear cárceles nuevas y de máxima seguridad, pero el problema es bastante más complicado.